Bienvenidos amigos, 7 de la mañana, 19 minutos. La doctora Rosalía Arteaga, como lo dijimos, ex vicepresidenta del Ecuador en el periodo 96-98, se desempeñó tan altas funciones. Es hoy nuestra invitada, pero tiene ya algún tiempo, como lo dijimos, más de 20 años o cerca de 20 años, sirviendo al país en otro tipo a través de otros casos, o en el caso de la educación, en temas de una fundación muy importante que incentiva a ser mejores maestros en este país. Pero no podemos dejarle de preguntar sobre la política actual y la saludamos cordialmente y le damos la bienvenida a la provincia de El Oro a la doctora Rosalía Arteaga, primero para conocer el motivo de su presencia acá en la capital orense. Doctora, un gusto tenerla con nosotros. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Solo una pequeña precisión. Es verdad que fui vicepresidenta de la República, pero también presidenta por pocos días, porque desgraciadamente el machismo en ese momento operó de una forma terrible, burlando la Constitución. Gracias por la rectificación. Gracias. Así es, en la transición que existió por esa reforma constitucional también. Quiero decirle que estoy muy agradecida por la invitación que me hizo la Unidad Educativa Principito Marcel Añado, UECRIM. Vine desde el día de ayer, en donde tuve la oportunidad ya de participar en dos eventos culturales. Uno en la Casa de la Cultura, presentando un libro de poesía dedicada a las mujeres ecuatorianas más ilustres, desde la época prehistórica de las antiguas valdivianas, y lo hicimos en la Casa de la Cultura, Núcleo del Oro. También tuvimos un diálogo, me pareció muy interesante, en el Café Martina, porque creo que es un espacio cultural que se ha abierto aquí en la ciudad de Machala, que vale la pena destacarlo. El día de hoy estaré dictando en un par de horas más, a las 9 de la mañana, una conferencia sobre el rol de la educación en este mundo de incertidumbres en el UECRIM, y también he venido a promover el concurso de excelencia educativa que hace cada año la Fundación Fidal. Bueno, vamos a hablar de eso más adelante, pero no puedo dejarle de preguntar a la doctora Rosalía Arteaga, ¿cómo ve usted, cuál es la percepción que tiene al respecto hoy al saber que existe un vicepresidente privado de su libertad y también denunciado por algunos actos de corrupción, donde ya la Fiscalía, a través de la Procuraduría del Estado, ha puesto ya el control directo o las manos en cuanto a esta situación? Bien, yo creo que en primer lugar cabe la pena resaltar el llamado al diálogo del presidente de la República. Eso ha generado mejores espacios, menos presión, menos estrés de la propia ciudadanía. Me parece muy bueno que ya no tengamos sabatinas, que eran un motivo permanente, no solamente de conversación, sino de preocupación para todos los ecuatorianos. En cuanto a la situación del vicepresidente Glass, yo creo que la Asamblea debió operar antes, debió haber dado paso al juicio político y realmente sacar de funciones a quien tiene serias sospechas de complicación en el tema o implicación en el tema de la corrupción. Por supuesto, es altamente preocupante el que exista un vicepresidente en la cárcel que tiene todas estas sospechas. Le toca actuar con mucha celeridad a la Fiscalía, a la Procuraduría General del Estado, porque es el abogado del Estado, y yo diría que no solamente preocuparnos de que una persona vaya a la cárcel si está implicada, si se le prueba que ha tenido este tipo de situaciones, sino que también se recuperen los dineros. He visto, por ejemplo, con atención lo que está ocurriendo en Argentina, en donde ya se ha declarado orden de incautar los dineros de la expresidenta Kirchner y de toda su familia, ¿no? Que aparece y en otros países está sucediendo lo mismo. Así es, ¿no? Entonces en el Ecuador deberíamos preocuparnos no solo, eso es importante, que las personas que han cometido delitos contra el Estado, que son extremadamente graves porque es atentar contra la fe pública de un país, cuando los recursos no han sido utilizados o han sido desviados o ha habido coimas, todo aquello de lo que se está hablando y que por supuesto tiene que ser probado en la justicia, pero además de eso recuperar los recursos que el país necesita tanto en los actuales momentos. Y que nos sacaron del bolsillo a los ecuatorianos. Por supuesto, porque son los impuestos. Estamos hablando de obras con sobreprecio, que eso es terrible, va mucho más allá de la simple coima de lo que cuesta una obra, sino que sobreprecios justamente para llevarse que podíamos haber hecho mucho más con esos mismos dineros. Doctora Rosalía Arteaga, justamente sobre ese tema, hay una de las preguntas de las 7 propuestas por el presidente Lenín Moreno. ¿Usted cree que son todas las preguntas que el pueblo ecuatoriano requería justamente para dar este cambio, esta transformación, y que definitivamente, como usted lo ha dicho, aquellos que le robaron al país jamás puedan volver a ser políticos o puedan representarnos? La muerte política, como se lo ha denominado. Eso me parece bien, igual que la no reelección indefinida.
Creo que es indispensable en el Ecuador frente a todo lo que estaba pasando. Hemos tenido 10 años de un mismo gobierno. Alguna gente hablaba de la década ganada. Yo creo que más bien es la década perdida en cuanto a libertades, en cuanto a temas como educación, en los que me desenvuelvo ahora y en donde realmente estamos viendo no solamente un estancamiento, sino un retroceso durante los años anteriores. Pero en fin, esperemos que haya positivos resultados. Yo soy partidaria de la consulta, definitivamente voy a votar no a la reelección indefinida. También hay otras preguntas en las que estaré en contra, por supuesto, pero hay otras en las que tengo que meditar más, como por ejemplo el tema de la minería. ¿Cuál usted considera que no está clara o no es un beneficio directo? Bueno, ¿Qué es lo que se podría cuestionar? Hay el tema del Consejo de Participación Ciudadana en que se dice que se va a mandar a la casa a los actuales y se va a nombrar una provisional. Yo no sé si esto sea el mejor mecanismo. Para mí lo mejor habría sido simplemente acabar con esta organización, con esta institución del Estado que no ha servido para nada. Creo que allí debimos ser mucho más claros. Me preocupa el tema de la minería porque hay dos razones fundamentales. Una es el tema de qué va a pasar si es que el pueblo aprueba la moción de que no se haga minería en una serie de zonas. Vamos a devolver el dinero a las mineras que han invertido ya. Las inversiones millonarias que se han hecho en el país. Hay regalías que ya han sido inclusive gastadas por el anterior gobierno. O sea, tal vez el espíritu de la pregunta es buena, pero no está bien dirigida. Sí, ese es el cuestionamiento. No está bien encaminada. Y también el otro peligro es que cuando se detecta que hay bolsones de oro, y esto aquí en la provincia del Oro lo sabemos mucho. Y lo estamos viviendo, lo que está pasando en Saruma, pero también no tan lejos el tema de Nambija. Cuando se ha detectado minas de oro, depósitos de oro, por más que no haya las grandes compañías mineras a las cuales se les puede ajustar, se les puede hacer que se encasillen en la ley, pero ¿qué pasa si llega una cantidad enorme de mineros ilegales, artesanales, que contaminan con mercurio, que producen una problemática social? Entonces yo creo que esa pregunta, por ejemplo, debió haber sido muy analizada antes de someterla a consulta popular. O sea, definitivamente son dos cuestionamientos que se podrían hacer. Sin embargo, el espíritu, entiendo, de la propuesta del presidente Lenín Moreno es justamente poder lograr ese equilibrio que lo que necesita hoy en día la ciudadanía, la comunidad que está tan golpeada moralmente, éticamente por la situación de corrupción que se vive y la contaminación que se vive en gran escala también, como la ha denunciado el gobierno del Perú, justamente en este gabinete binacional que se está analizando la agenda para este encuentro entre presidentes. Usted ha hecho serios cuestionamientos también al gobierno del presidente Lenín Moreno, de que él cuestionó en cuanto al tema de la mesa servida. Usted ha dicho en una de las entrevistas que vi a nivel nacional, si bien es cierto, la situación económica del país no fue la que se había dicho por parte del expresidente Rafael Correa, tal mesa servida jamás existió, pero el presidente Lenín Moreno sigue gobernando justamente con esas personas, con los que estuvieron manejando el aparato económico en el gobierno anterior del presidente Correa. Es cierto, por eso he hecho más que un cuestionamiento, un llamado de atención. Yo creo que el presidente Moreno tenía que haberse deshecho hace tiempitos de ese equipo económico, que es el mismo que estuvo manejando los temas, los informes, y que le dijo que todo estaba bien. Mintió inclusive respecto del monto de la deuda. ¿Cómo yo puedo mantener y cómo puedo confiar en gente que le ha mentido al país? Así es que creo que nunca es tarde, que es hora de que el presidente Moreno cambie su equipo económico y que realmente nos diga al país qué va a pasar desde el punto de vista económico. Otro tema que lo he cuestionado muy duramente es el tema del dinero electrónico. Yo no confío en el dinero electrónico, sobre todo si está en manos de gobiernos que necesitan más recursos y que pueden tener ya no la maquinita de imprimir como antes se tenía antes de la dolarización, pero sí la posibilidad de generar ese dinero electrónico que dónde está, en la nube, en dónde está, pero que no tiene respaldo. Eso sería gravísimo porque entraríamos en un proceso de devaluación, de inflación y también de desdolarización. Así es que, pero tal parece que eso es lo que está buscando el gobierno nacional, ese respaldo, por eso está buscando a la banca privada. Esto es peligroso. Sin embargo, es muy peligroso. Sin embargo, en la propia banca privada no están muy claros de cómo va a operar el proceso.
porque si se dice que se entrega a la banca privada, tiene que haber una ley que lo respalde. Y en este caso estamos hablando con las mismas leyes anteriores que decían que el dinero electrónico lo va a manejar el gobierno. Y allí es donde está presente mi desconfianza respecto al dinero electrónico. Más que nada, porque estamos hablando de un respaldo del encaje económico del que saben ya los economistas en materia, justamente en eso es de que no hay ese respaldo, como usted lo ha dicho. Así es, si no hay respaldo, entonces ¿qué vamos a tener? Maquinita de hacer dinero en nuestros celulares, que implicará que mucha gente no quiera recibir ese dinero electrónico, que prefiera los billetes verdes a los que hemos estado acostumbrados y de alguna manera estemos procediendo a un proceso de crear una moneda paralela, es decir, el dólar por un lado, el dinero electrónico por el otro, y que tengamos en corto plazo una diferencia de valor, el valor que le da la gente al dólar, que está respaldado porque es una moneda dura, y esta otra que no tiene respaldo. Esa es la gran preocupación y la alerta que yo quiero darle a la ciudadanía ecuatoriana. Bueno, el gobierno tendrá que ser muy claro en ese tema, doctora Rosalía Arteaga. Y un tema que usted conoce muy bien, el tema educativo, porque está en este campo ya por 20 años, si no me equivoco. Hay propuestas interesantes que se han presentado en la Asamblea Nacional ayer por parte de los órganos competentes en cuanto a que se debe hacer la evaluación global para el ingreso a las universidades, a la educación superior. No obstante, debe dársele libertad al joven, al estudiante de escoger la carrera que ellos consideran. ¿Usted cree que es un paso importante que se está dando? A ver, he estado en la educación toda mi vida. Empecé dando clases cuando tenía 17 años. Es decir, no soy tecnócrata o teórica de la educación, porque yo sí he estado en el aula, y eso me parece que ha faltado en los últimos años, el tener gente en el área de educación que haya sido maestro efectivamente. Y me preocupa efectivamente no solamente el tema de la educación superior, esa distorsión de lo que es la voluntad de la persona, porque para ejercer una carrera uno debe tener mística. Entonces, si es que uno no quiere una carrera y de alguna forma dice, pues bueno, voy a ingresar a esa carrera porque no me queda más remedio, no hay otra opción, no vamos a tener los resultados que queremos. Me parece que hay que poner más énfasis en la educación básica, en la educación media, y allí es donde con la Fundación hemos venido trabajando, capacitando profesores y también capacitando jóvenes para los desafíos que tenemos en este milenio. Para ello usted promueve, entiendo, con su fundación La Excelencia Educativa. Convérsenos brevemente de ese tema para cerrar con nuestro espacio de entrevista. Claro que sí, es un concurso que venimos haciendo para premiar a los mejores maestros del Ecuador y de Iberoamérica. Es el 10º concurso a nivel nacional. Yo quiero invitar a todos los maestros y maestras de educación básica, esos profesores de aula, de grado, o pueden ser los de matemáticas o los de ciencias, a que participen. Están abiertas las inscripciones hasta el 10 de diciembre. Tenemos una página web que es www.fidal-medioamlat.org, o llamar en horas de oficina a la ciudad de Quito al 244-4407. Este año tenemos un premio económico importante, además de la estatuilla, del honor de ser el mejor profesor del Ecuador. Esa persona va a ganar $10.000 y la posibilidad de viajar a Dubái para participar en la premiación del mejor maestro del mundo. Además de viajes a Israel, cada año estamos enviando 2 profesores, viajes a varios países de América Latina, así es que hay muchos estímulos y la posibilidad de que se reconozca a la profesión del docente, del maestro, como la más importante del mundo, porque estamos trabajando con la materia prima más importante, que son los cerebros de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Muchísimas gracias a la doctora Rosalía Arteaga, nuestra invitada de esta mañana. Hacemos una breve pausa, amigos, y enseguida con más.